Mira, es muy sencillo, porque no les interesa a mis colegas. Estamos el 18 de diciembre, son las elecciones. Entonces, ¿qué pasa en la Cámara de Diputados, Vlad? A ver, lo estuve conversando también esto con Fiona en la sesión. Los diputados consideran que conforme la práctica constitucional es la Cámara de Senadores la revisora. Entonces, todos los años lo mismo, la Cámara de Diputados termina siendo un despilfarro tremendo, donde lo que prácticamente se hace es ser agradadores, o literal, como lo dije en la sesión chupamedias, perdón que sea no tan correcto en el término, de los diferentes pedidos que reciben. Entonces se termina haciendo decisiones absolutamente populistas e ilógicas. Ahora, quiero dejar en claro para la audiencia, ese día nosotros los del tercer espacio y otros colegas más propusimos que el tope no sea 2,3%, sino que sea 1,5%, y perdimos en la primera votación. Entonces, al perder la votación, simplemente ya dijimos claramente que nosotros no acompañamos, evidentemente, ninguna de estas modificaciones, porque nosotros creíamos que el tope debería ser 1,5%. Es absolutamente irresponsable levantar también el tope del déficit al 2,3% en un año electoral, porque quiere decir que va a entrar un futuro gobierno que va a estar en un enorme aprieto. Bueno, pero en ese sentido, diputado, hay un plan de convergencia, entre comillas, que planteaba llegar al 1,5 al 2024, y que la explicación para volver a pedir la excepcionalidad dentro de la ley de presupuesto, perdón, la ley de responsabilidad fiscal, es justamente otro año de crisis y que se tiene que continuar con las inversiones tanto en obras de infraestructura como también en salud. ¿Cómo entonces se entiende ese planteamiento de, bueno, no, ya tenemos que llegar al 1,5 que dice la ley de responsabilidad fiscal? Excusas del gobierno. Vamos a ser sinceros, el gobierno primero manda un presupuesto con 1,5%, que era, llamémosle, la primera columna de lo que nosotros teníamos ahí. Luego hace esa ampliación del 0,8%, o sea, no ampliación, se entiende, levanta el déficit al 2,3%, y ahí empieza el despilfarro incluso en la bicameral, que nosotros hemos aclarado varias veces en nuestra posición, el senador Rasmussen lo ha hecho. Acá hay un malgasto público de cerca de 1.500 millones de dólares. Eso es lo que dicen los informes internacionales. ¿Qué hizo este gobierno para intentar frenar el malgasto? ¿Qué hizo? Salvo alguna que otra excepción de algún ministerio, la verdad es que lo que nos damos cuenta es que eso se ha potenciado. 1.500 millones de dólares, el 10% prácticamente del PGN. Imaginémonos. Lo que pasa es, como yo he señalado ese día, nosotros vivimos en una, ¿cómo decirlo?, en una mentira en términos republicanos cuando el Congreso trata del PGN. Nosotros realmente en estos últimos 20 años nunca hubo un presupuesto general de gasto de la nación que definió una política pública. Es simplemente un crecimiento, digamos, vegetativo o inercial de lo que de por sí está creciendo conforme los ingresos. ¿A qué me refiero? ¿Qué deberíamos debatir en el Congreso? Cuando yo asuma la presidencia de la República en agosto y preparemos un presupuesto y que yo diga, señores, yo quiero invertir 300, 400 millones de dólares más en educación. Para lograr eso estamos sacando de acá y de acá. Entonces ahí en la Cámara me tienen que decir, no, usted está equivocado, tiene que sacar de ahí, o usted está equivocado, no hay que dejar de lado esto. Ese es el tipo de debate que tiene que darse en una república, en un poder del Estado como el Congreso. Pero ¿qué ocurre en verdad? Viene un presupuesto de gasto de la nación, no hay ni un debate de fondo. Lo que se discute es el populismo, la demagogia o el ser agradadores de operadores que rodean, y termina de decir, no, vamos a bajar acá 1.000, subir acá 1.000, acá 3.000, acá 5.000, porque hay que agregar esto y sacar esto. Ese es el debate perjudicial que hoy tenemos en el presupuesto de gasto de la nación. Entonces, en realidad, el gobierno podía tener un 1,5 de déficit. Y en todo caso, si querían un 2,3% de déficit, no puede ser que toda la inversión dependa del crédito. No puede ser eso. Tendría que por lo menos venir un gobierno que nos señale, todo esto hemos logrado mejorar del malgasto público. Y a partir de esta mejora, entonces, pedimos algo. Como siempre digo, tenemos una oposición inexistente prácticamente
en el Congreso, no es una cuestión de colores. Porque ¿qué ocurre? Una verdadera oposición le plantea a un ejecutivo: usted quiere poder tener más déficit, ¿qué vamos a hacer en estas políticas públicas? ¿Qué cambio vamos a lograr? Pero acá es tan sencillo con el populismo que en realidad hasta termina siendo una oposición inútil, que termina al final agregando unos cuantos aumentos salariales y ya se contenta en darle al Ejecutivo un 0,8% de aumento del déficit.